hermanos, vamos a entonces ubicarnos en Génesis capítulo 6 y vamos a... Este tema lo he titulado La preparación para el diluvio. Vamos a ver dos puntos. El primero, juicio oral y sentencia divino, Génesis 8 al 13, Génesis 6, 8 al 13. Segundo punto, instrucciones de gracia, Génesis 6, 14 al capítulo 7, versículo 5. Ahí vamos a estar ubicaditos para esta enseñanza que nos tiene el Señor en el día de hoy. Vamos a ir leyendo el capítulo, versículo a versículo, para que podamos avanzar y el Señor nos regale sus enseñanzas. En el capítulo 6, para hacer, digamos, con un contexto, venimos a ver que el mundo creado por el Señor había llegado a un punto de total depravación. Había maldad en todo el mundo que Él había creado, y por lo tanto eso no era ajeno a Dios, porque Él es Dios omnipotente y lo sabe todo. Entonces vamos en el capítulo 6, en el versículo 8, a dar como inicio a este estudio. Dice el capítulo 6, el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto es como el preludio a lo que el Señor nos va a enseñar, viniendo respecto a lo que el Señor había visto en el mundo caído, lleno de maldad y de iniquidad. Entonces Dios nos introduce en este pasaje a la preparación para un diluvio que Él había enviado, que iba a enviar. Pero inicia con una forma maravillosa, y es hablándonos de la gracia que manifiesta a Noé. Porque lo dice en el versículo, ¿no? Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia del Señor estaba manifestada. Entonces, Noé es como el remanente justo de esa época de maldad. Un remanente que aún Dios ha establecido y establece y preserva por gracia. Porque en medio de la mucha maldad que había en ese lugar, en la tierra, y a pesar de los pensamientos y las obras impías que populaban a granel sobre la tierra, Dios manifiesta su gracia, y con el propósito de cumplir esos propósitos eternos, valga la redundancia. Esa gracia se manifiesta para que el Señor pueda cumplir los propósitos eternos que tiene Él. Y Noé era un hombre que tenía a Dios. Vamos a leer en Salmo 25 lo que nos dice el Señor respecto a lo que es el temor de Dios y lo que significa el temor de Dios. Salmo 25, 12 a 15. Dice la palabra del Señor: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará el bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahí está reflejado lo que la gracia del Señor hacia los hombres que tienen temor reverente. Seguimos en el versículo 9. Dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dios entonces hace una descripción de que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Es decir, la manera de vivir de Noé lo distingue de todos los demás que estaban sobre la tierra. Ahora, no porque Noé sea impecable, que no peque, porque más adelante vemos que tuvo una equivocación después de pasar el diluvio. Entonces no quiere decir que él no pecaba, sino que era una persona que tenía una gran devoción hacia Dios, y no solamente hacia Dios, sino guardaba sus mandamientos.
era atento al oír, tenía dispuesto su oído a obedecer los mandatos de Dios. Por lo tanto, era un hombre temeroso de Dios. Era íntegro, dice que era perfecto, ¿no? Es decir, íntegro en carácter y conducta. Y su familia fue la que él dio a buscar a Dios como cabeza de la familia, lo hizo. Y lo dio a depender de Dios, poner su confianza en Dios, es decir, caminar con Dios. Y es lo mismo que había hecho un antepasado de él, que era Enoc. En el capítulo 5, anteriormente ahí, en el versículo 22, dice que Noé caminó con Dios. Hombres temerosos de Dios. Y Noé, pues, era un hombre temeroso de Dios. En el versículo 10 y 11 dice: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Entonces aquí se nos hace el relato del nacimiento de los 3 hijos de Noé, que serían, a fin de cuentas, las bases para una nueva generación que tenía dispuesto Dios. Pero también nos habla de la corrupción de la tierra. Había demasiada corrupción en la tierra. Y esta corrupción es presentada como un mal que trae como consecuencias, ¿qué? La violencia, implicaba injusticia, rapiña, robo, falsedad, todo lo malo. Eso era la sociedad de ese momento. Y podríamos decir, para reflexionar, que cualquier parecido con las situaciones que vivimos hoy en día no es coincidencia, ¿no? Es el sentir del corazón malvado del hombre, pecaminoso del hombre, que reflejan eso: robo, rapiña, corrupción, engaño, todo ese pecado era el mismo que se veía y se vivía en esa generación de Noé. Tremendo, ¿no? En el versículo 12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La carne la tierra se corrompió delante de Dios. Y eso se fue tan visible a Dios, digamos, tan evidente, y no tanto a Dios, porque era el Dios todopoderoso, todo lo sabe, pero en la palabra de Dios lo hace como a resaltar en el hecho de que era tan evidente que esa situación no podía Dios refrenar el castigo que merecía esa generación. Por eso la corrupción procedió del hecho de que toda carne, es decir, toda la raza humana, había resistido la influencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y por tanto se envanecieron sus corazones y estaban entenebrecidos. No había sido maldad en el corazón del hombre en el tiempo. Hay un pasaje que nos refleja exactamente lo que había en el corazón de esas personas, lo que había en el corazón del tiempo de Pablo y lo que hay en el corazón de nuestra generación. Romanos 1, 18 al 32. Para que lo apunten y después lo leen con más tiempo, porque es bastante largo ese pasaje. Pero es interesante que lo miremos y hagamos un paralelo. Cómo era la actitud del corazón del tiempo de Noé, del tiempo de Pablo y del tiempo de hoy. Entonces el Espíritu Santo tuvo un papel sumamente activo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo había estado actuando para llamar a los hombres al arrepentimiento y a la justicia, especialmente, como se observa en la Escritura, mediante la predicación de Noé y de Enoc también, ¿no? Vamos a 2 de Pedro 2:5, que es importante que la veamos. 2 de Pedro 2:5 dice la palabra del Señor: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vean, aquí nos damos cuenta, a través de la palabra del Señor, que Noé, o el Espíritu Santo, a través de la vida de Noé, estaba llamando a las gentes a que abandonaran esa actitud impía que vivían.
pero el corazón endurecido del hombre no aceptaba esas cosas, no las aceptó. Por lo tanto, el Señor tuvo que aplicar justicia en ese aspecto. En el versículo 13, seguimos en el texto de Génesis 6, dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Ves? En la situación y las actitudes del hombre que estaba viviendo en ese tiempo solo significaban que el tribunal penal de Dios tenía que llevarse a cabo. Ya no había más que hacer sino Dios aplicar justicia respecto a esa situación. Y el veredicto final que hace el Señor es ¿qué? Destrucción, muerte para todos. Dice: porque la tierra está llena de profanación que procede de ellos, y aquí yo los destruiré junto con la tierra, así como con la humanidad pecaminosa que ha arruinado la tierra. Entonces Dios arruinará la tierra como un castigo en su contra. Ese era el veredicto del juez supremo, del máximo Dios todopoderoso sobre toda la creación. Dictaminó que ya la maldad ha llegado al máximo tope y hay que eliminar esa maldad. Entonces ese es el veredicto que da el Señor. Ya esa maldad llegó a él, ya dijo: esto no tiene arreglo, voy a cortar por lo sano, como se dice popularmente, y la justicia se va a aplicar sobre la humanidad. Y no solamente sobre todos los hombres, sino toda la creación que él había hecho. Es decir, podríamos pensar en que se destruye toda la tierra para que haya una nueva creación. Segundo punto, las instrucciones de gracia de parte del Señor. En el versículo 14 dice la palabra del Señor: hazte un arca de madera de ofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Entonces empezaron las instrucciones de parte de Dios para proveer salvación al hombre justo que había, al único hombre justo que había sobre la tierra, y a su familia. Entonces Noé fue exento de la exterminación que había dictaminado Dios. Él debía construir un arca para él, para su familia y para todos los animales, y para los animales que Dios iba a preservar. Entonces da las especificaciones claras y perfectas, como Dios siempre lo hace. Dice que el arca debía ser hecha con compartimientos, es decir, tenía que estar dividida en varios espacios, calafateada por dentro y por fuera con brea, para preservarla del agua. Y entonces muchos autores y estudiosos de la palabra dicen que, sobre la suposición que es muy probable que el arca fue construida no en forma de barco, sino como una caja cuadrada. Porque de hecho, y con un fondo plano, una caja, digamos, básicamente, como una caja flotante, porque no fue diseñada básicamente para navegar como un barco, como para ir de un puerto a otro puerto, sino simplemente era para flotar y para preservar lo que el Señor había dicho que iba a preservar. Por eso muchas veces uno cuando dicen que encontraron el arca de Noé, y entonces muestran como una silueta de que era como un barco moderno, uno dice, no sé hasta dónde tengan las bases suficientes para afirmarlo así, pero básicamente lo que el Señor estableció era así para que se salvara la humanidad, y en este caso una familia, ¿no? Entonces, las dimensiones de 135 metros de longitud, de 22 metros y medio de anchura,
y de 13 metros con 50 de altura. Estaba dispuesta para tener 3 pisos y cada piso medía 4 metros con 50 centímetros de altura. Un edificio tremendo, ¿no? Lo que hace el Señor. Este diseño perfecto daba una estabilidad para que flotara esa arca. Él lo diseñó así para que, y lo que hace el Señor es perfecto cada vez que lo realiza. En el versículo 16, Génesis 6, 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Ahí nos damos cuenta de que lo que comentábamos anteriormente, eran 3 pisos lo que se había hecho en el arca. Dice que harás el arca, la acabarás, dice, y a medio metro de elevación por la parte de arriba harás como especie de un tragaluz, ¿cierto? Es lo que se da a entender. Y era para que esa ventana, digamos que realmente no era, digamos, un cuadrado, una ventana como nosotros podríamos imaginarla, sino era como un tragaluz, podría ser alrededor del arca, era para que esa apertura diera luz y aire dentro de la arca, ¿cierto? No puede estar completamente encerrada porque cómo iban a respirar los animales, cómo iban a recibir luz para vivir en ese tiempo. Entonces el Señor dispone que el arca sea así, con esa apertura, como con ese agujero, para que entrara luz y aire, y ese debía estar a medio metro, como a medio metro del techo, ¿cierto? Abajo del techo para arriba. Ahora bien, digamos, pues uno no se puede imaginar cómo era realmente, digamos, si tenía unas rejas o si tenía cosas para abrir o cerrar, pues, eso lo sabremos cuando estemos allá en el Señor y se lo preguntaremos. Señor, ¿cómo era la ventana del arca? Ahora bien, versículo 17 dice, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Ves? Noé debía construir esa arca porque Dios estaba a punto de traer el diluvio sobre la tierra, pero él dice que lo salvaría de ese diluvio junto con su familia y con una pareja de cada clase de animal. Dice que él traería ese diluvio para destruir toda carne que tuviera vida, hombres y bestias, todo, totalmente todo. En el Salmo 29:10 nos dice una reflexión bien maravillosa. Salmo 29:10. Dice la palabra del Señor: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Entonces aquí nos está afirmando que Dios es Señor soberano sobre todo el diluvio, controla todo absolutamente. Seguimos en nuestro capítulo 6, versículo 18 al 21. Dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y el 21 dice: y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Entonces Dios establece ese pacto con Noé y así preserva, digamos, como la estructura familiar, una familia la preserva. Y nos damos cuenta que a través de la palabra de Dios siempre el Señor ha preservado la familia, ha preservado unidades familiares enteras, incluyendo los niños.
Entonces aquí se asegura que habrá salvación física en medio de las aguas del diluvio y preserva su creación, pero a pequeña escala, en una familia y con cierto número de animales. A los humanos y al alimento, preserva a los humanos y al alimento, por cuanto no solo la raza humana, sino también el mundo animal sería preservado por medio de Noé. Entonces él debía tomar esa arca, su esposa, sus hijos, cada ser viviente de toda carne, como dice ahí, dos de cada clase, un macho y una hembra, para mantenerlos con vida. También debían llevar toda clase de comida para él y su familia. Imagínense los planes tan perfectos del Señor, ¿no? Alimento para no solamente la familia, sino toda la cantidad de animales que había. Versículo 22 dice: y lo hizo Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Cuando el arca estuvo construida, entonces se dice que Noé hizo todo conforme a como Dios le mandó. O sea, ahí encontramos que Noé realmente era temeroso de Dios, siguió las instrucciones perfectas que Dios le estaba dando. Vamos a Hebreos 11:7, habla respecto a Noé. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 nos dice la palabra del Señor: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí está el mejor relato que podemos ver de la actitud de Noé respecto a lo que el Señor le había ordenado. Continuamos en el capítulo 7 entonces para concluir con la idea esta de capítulo 7, en el versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Cuando el arca entonces estuvo construida y transcurrió el periodo de gracia de 120 años, entonces Noé recibió las instrucciones de que entrara en el arca ya. Después de que estaba todo construido, dijo: Señor, ya es el tiempo, se terminó el tiempo para la humanidad, entra en el arca con todos los animales. Versículo 7, en el 2 y 3 dice: de los animales, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para preservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Entonces se necesitaron 120 años para construir esa arca, el tiempo que el Señor le había dado a la humanidad para destruirla, y solo necesitó una semana para llenarla con los animales. 7 de cada especie de los animales y 2 de los que no son limpios. Se le dio un plazo de 7 días, porque después haría llover sobre la faz de la tierra durante 40 días y 40 noches. Entonces nos damos cuenta que todo lo que el Señor hace es perfecto, y nos podíamos preguntar, bueno, ¿y cómo hizo para que en 7 días llegaran y se entraran todos los animales y todas estas cosas? Pues para Dios no es imposible. Simplemente les dio la orden y todos acudieron al arca para entrar. Nos damos cuenta entonces que Noé, como concluye en el capítulo 7:5, dice que Noé hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó.
Nuevamente está repitiendo que él era obediente y que recibió y hizo exactamente lo que el Señor le había encomendado. Entonces nos damos cuenta que Noé siguió las instrucciones para que se cumpliera el propósito que Dios tenía para destruir toda la maldad que había sobre la tierra, pero le preservaba a él con los planes perfectos que él tenía para más adelante mostrárselos al resto de la humanidad. Vamos a ver las aplicaciones aquí. La primera es que la gracia y el favor de Dios siempre son inmerecidos, y la integridad de Noé no es suficiente para ganarse la aceptación de Dios para la salvación eterna. Dios salva a Noé de la misma manera en que Él nos salva a nosotros, como un regalo gratuito e incondicional que Cristo en última instancia compra con su propia sangre. Qué maravillosa aplicación. La gracia del Señor es la que salva. No es el esfuerzo humano, no es que yo quiero salvarme porque soy bueno, porque muchas cosas podría expresar el corazón del hombre, pero no es así. La salvación viene de Dios por su gracia, y es la que provocó. Esa gracia fue la que llegó a nuestras vidas, y por eso estamos hoy reunidos aquí escuchando la palabra de Dios, porque Él nos atrajo por su gracia y por su amor. Y Cristo hizo posible que esa gracia fuera aplicada a nuestra vida. Segundo punto de aplicación: Dios ha establecido desde el principio que es la unión de un hombre y una mujer con la bendición de Él, que es la que trae fructificación y multiplicación de la humanidad. Por eso, mire que la desviación depravada de los que promueven y defienden y practican las uniones homosexuales solo traen que juicio y condenación para esta generación. Y eso lo vemos claro ahí. Dios escogió parejas, hombre y mujer, para continuar con una generación que Él había dispuesto que fuera así. Pero como en ese tiempo, y hoy en día también el corazón del hombre depravado promueve eso, ¿no? Que los matrimonios son entre dos hombres o dos mujeres, y eso es maligno, satánico, porque eso solo trae destrucción de la humanidad. Tercer punto de aplicación: el arca como tipo de Cristo. Entrando al arca, Noé se salvó del juicio de Dios, y esa arca, miren lo interesante, tenía una puerta. Había una sola puerta para el arca. Cristo nos dijo: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos, dice Juan 9. Entonces el arca es como un tipo de Cristo, donde Noé y su familia se salvó. Por eso, si nosotros no entendemos y tenemos claro que Cristo es nuestro Señor y Salvador, no tendremos salvación, porque solamente en Cristo hay salvación y vida eterna para nosotros. Fuera del arca nadie se salvó, como decimos. Fuera de Jesucristo la salvación no es obra humana. Los seres humanos no pueden salvarse a sí mismos. La salvación es una obra divina. Dios es quien la lleva a cabo y la aplica. La salvación es del Señor y se origina en el Señor. El Señor es quien nos salva de la ira del Señor, de Dios mismo. Él nos salva, Él nos rescata. Cuarto punto, para terminar: Noé entendió la voz de Dios, fue obediente a la voz de Dios. Ahora la pregunta es para nosotros. Nosotros también atendemos la voz de Dios, de nuestro Dios Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si somos atentos a esa voz que Él nos habla y nos llama a acudir a Él para salvación. Vamos a Mateo para terminar. Mateo 24, Mateo capítulo 24.
24, desde el 37 hasta el 39. Mateo 24, 37 al 39. Dice la palabra del Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. A través de este pasaje, esta invitación que nos hace el Señor Jesucristo, con sus propias palabras y su propia voz aquí en el Evangelio de San Mateo, tenemos que llegar a reflexionar respecto a eso. ¿Cuáles son nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones? Para que podamos verdaderamente disfrutar de esa salvación que nos ha dado el Señor Jesús. Entonces, con esto terminamos esta enseñanza de la escuela bíblica y a continuación pues tendremos un breve descanso y continuaremos con el culto. No sé si tengan preguntas, aquí el pastor va a responder las inquietudes. ¿Tiene alguna inquietud, hermanos? Pastor, cuando mi hermano citó Hebreos 11:7, bueno, estoy leyendo de la NTV. Dice, bueno, 7b, dice, por su fe Noé condenó al resto del mundo. Noé condenó por la fe del resto del mundo. No entendí esa parte. Juan 3. ¿Cómo dice? Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. La fe no condena al mundo porque él la predicó, las personas no la recibieron, y el hecho de que él y su familia sí la hayan recibido muestra que pues ellos eran también seres humanos como los demás. Entonces, al salvarse ellos, están haciendo que los demás no entren a esa salvación, ¿sí? Es decir, dice ahí, y esa es la condenación, que no quisieron aceptar el mensaje de salvación de la luz. Entonces, por eso se puede decir que con su fe él condenó al mundo, así como nosotros hoy. O sea, nuestra predicación pretende salvar a las almas, pero el apóstol Pablo también lo muestra, indirectamente, o así no queramos, estamos también condenando al mundo porque no todos van a creer. ¿Algo más? Cuando el hermano decía que el Señor le dio simplemente la orden a los animales que llegaran a la arca, ¿se puede llamar literal? ¿O se puede llamar eso como un trabajo de cada especie? Es difícil establecerlo porque nuestras traducciones no permiten contemplar el sentido pleno de las palabras. Por ejemplo, en nuestras versiones dice meterás, traerás, ¿sí? O sea, como dando a entender que Noé tenía prácticamente que buscarlos. Pero cuando vemos que eran solo 7 días para que los animales vinieran, pues es un poco difícil, ¿no? de imaginárnoslo. Entonces algunos pueden especular que fue por orden divina que los animales fueron llegando y luego él los fue acomodando poco a poco. O sea, eso es lo único que podemos de pronto pensar, pero no hay manera de precisarlo, ¿sí? Porque la escritura no es específica. Dense cuenta que hay detalles que se pasan por alto
por más de que tenemos algunos, por ejemplo el tema de la ventana y todo esto, son temas que nos permiten imaginarnos hasta cierto grado, pero específicamente no está tan descrito porque el propósito del Espíritu Santo no es imaginarnos las parejitas de animales siendo buscadas, cazadas o atrapadas, sino la idea como tal de la preservación, ¿sí? O sea, el autor tiene un propósito y el objetivo de él es destacar la preservación divina por gracia y por sola fe, ¿sí? Además, el tema de la naturaleza de los animales, hay animales que no se dejan domesticar, por ejemplo. Entonces ellos por su naturaleza quizá tenderían a atacar a otros animales, incluso a los mismos humanos. Entonces probablemente por esa situación podríamos pensar que sí fue el Señor que permitió que hubiera un orden y que ellos entraran de una manera calmada, ¿sí? Porque quizá Noé no nos dice que era domador de todas las bestias, ¿verdad? Sí, sobre eso hay otro tema, otra deducción. En Génesis 9, cuando el Señor hace el pacto ya al final del tema del diluvio, Él dice que infundirá temor en los animales. También dice que Él está adentrando al arca lo que van a comer tanto Él como los animales. Y si miramos en Génesis 1 y Génesis 2, lo que ellos comían eran cosas vegetarianas, ¿sí? En ese sentido podríamos pensar que la dieta de los animales también era distinta, al igual que la de los seres humanos, ¿sí? Nuevamente lo mismo, no hay precisión suficiente para saber si habían animales salvajes como hoy los hay, ¿sí? Porque las cosas cambiaron después del diluvio, tanto en la dieta como en el clima, como en la actitud de los animales para con nosotros, ¿sí? Y seguramente también cambió cómo era el comportamiento de los animales entre sí, la cadena alimenticia. Entonces, nuevamente está ese toque de misterio y de inquietud que es prácticamente indescifrable. Pero aún así, él manifiesta que deben ingresar 7 que los llama limpios y 2 que los llama que no eran limpios. Uno entendería que los no limpios serían los depredadores. No, señor. El concepto de limpieza tiene que ver con la aptitud del animal para poder ser ofrecido en holocausto, ¿sí? Entonces, esos requisitos van a ser establecidos más claramente en Levítico 11, pero pues faltan todavía algunos miles de años. Entonces, antes, los únicos animales limpios eran aquellos que podían ofrecerse en holocausto, como por ejemplo las ovejas, ¿sí? Es una manera como de preservar esas especies, ¿sí? Porque si los seres humanos van a adorar a Dios a través de sacrificios de animales, el hecho de traer 7 parejas de animales limpios garantizaría que a través de los sacrificios los animales no se van a extinguir, ¿sí? Sino que pudiesen multiplicarse dentro de los tiempos de la vida. Entonces, con limpio quiere decir no tanto por el tema del depredador, sino en cuanto a que podían ofrecerse sacrificio.